La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 10. Pongámonos en pie, por favor. Señor, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con una certera confianza. Tú estás transformando nuestra vida a través de tu palabra. Ahora, Señor, queremos venir delante de ti a celebrar la gran fiesta de los creyentes en esta tierra, la Santa Cena. Señor, para poder venir a la Santa Cena, dice tu palabra, haced esto en memoria de mí. Al hacer esto en memoria de ti, debemos tener un fundamento bíblico que nos enseñe, que nos traiga a memoria, que nos recuerde una y otra vez que fue lo que tú hiciste por nosotros. Hacer esto en memoria de mí significa reconocer quién es Cristo, qué hizo Cristo, para qué lo hizo Cristo. Y Señor, cuando venimos a la Santa Cena, sea nuestro propósito conocer tu palabra para poder celebrarla conforme tú ordenas. Hacer esto en memoria de mí. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Porque si, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Palabra de Dios. Muy bien, podemos sentarnos. Hemos visto en la primera parte que Dios tiene un proyecto llamado familia. Pero también vimos que ese precioso proyecto, creado perfecto a imagen y semejanza de Dios, lleno de las virtudes de Dios, fue atacado levemente por las tinieblas. Y nuestro primer padre o nuestros primeros padres cayeron en pecado y consecuentemente trajeron la muerte, consecuentemente trajeron las consecuencias del pecado, especialmente la separación de Dios. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice que todos pecaron, significa todos. Desde el más joven hasta el más anciano, desde el más bebé, desde el punto de la misma concepción hasta el que está a las puertas del sepulcro. Desde aquella persona que parece tan proba y tan buena como aquel más terrible delincuente, secuestrador, guerrillero, o aún Garavito, o aún Hitler, o cualquiera de los hombres malvados que ha vivido en esta tierra. La palabra dice, todos pecamos. Y por haber pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el estar destituidos de la gloria de Dios implica que en esta vida estamos muertos en delitos y pecados. Significa que estamos condenados a vivir una vida separados de Dios. Y ese es el problema que sucede con la sociedad, con la gente, a través de toda la historia. Separados de Dios nada podemos hacer. El hombre está separado de Dios y está muerto en vida. Por eso la gente sufre tanto. Sufre la enfermedad, sufre la pobreza, sufre las guerras, las catástrofes y finalmente la muerte natural. Pero si esa muerte natural llega en el estado de separación total de Dios, o sea, muerte espiritual, esta muerte va a ser eterna. Esa fue la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Y esa consecuencia del pecado, vista desde antes de la fundación del mundo, lleva a la gracia y misericordia de Dios.
Dice el versículo 10 de Romanos: porque si cuando éramos enemigos de Dios, aquel que está separado de Dios, aquel que ha caído en pecado, es enemigo de Dios. No solamente está lejano, sino está separado. No solamente la relación está rota. No se trata de que es que yo no tengo relación con Dios. No. Se trata de que eres enemigo de Dios. Enemigo. Porque has afrontado al Dios viviente. Perdón, le has afrentado con terrible afrenta que se llama pecado. Y esa terrible afrenta, como lo enseñaba hace un momento, significa quitar a Dios de su trono. La pregunta es: ¿quién podrá quitar a Dios de su trono? Si alguien pudiera quitar a Dios de su trono, Dios no sería Dios. El asunto está en que Dios no puede ser quitado de su trono. Pero nosotros, si lo ofendemos, lo agraviamos al pretender quitarlo de su santo trono. Eso es el pecado, hermanos. Y el Señor dice que éramos enemigos de Dios. Pero también dice allí: si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Al finalizar les dije que el proyecto de Dios, de la familia de Dios, de las familias de Dios en la tierra, es restaurado a través de esa promesa de Génesis capítulo 3:15. Esa promesa implica una reconciliación con Dios. A nosotros, que éramos enemigos de Dios, Dios en su gran amor y misericordia nos reconcilia. Pero esa reconciliación no viene de parte de nosotros. Porque Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y yo no he visto a ningún muerto que se levante y le pida perdón a su esposa o a su padre. El muerto está muerto y está incapacitado para reconciliarse con alguien. El hombre natural, muerto espiritualmente delante de Dios, está impedido, está incapacitado por sí mismo de venir a Dios y decirle: oh Señor, perdóname porque te he agredido. Oh Señor, perdóname porque he incumplido tu santa ley. Oh Señor, perdóname porque he hecho lo malo delante de tus ojos. El muerto en sus delitos y pecados no puede reconciliarse con Dios. Y permanecerá en ese estado de muerte espiritual hasta que Cristo, el Señor, venga a su vida y le transforme esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza de muerte, y lo traslade a la vida nueva, a la vida eterna. La obra de reconciliación no procede del hombre hacia Dios. La obra de reconciliación procede de Dios hacia el hombre, quien con su gran misericordia, y la palabra misericordia, lo recuerdo, significa llevar la miseria del hombre al corazón bondadoso de nuestro Dios para darnos salvación. Porque dice: si fuimos reconciliados con Él, ¿y cómo tuvimos que ser reconciliados con Él? Mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Lo más grave del pecado no es que las personas mueran. Lo más grave del pecado no es que las personas se vayan al infierno. Lo más grave del pecado no es sufrir en esta vida. Lo más grave del pecado no es estar enfermo. No, lo más grave del pecado es que el justo, el único justo que ha pisado la faz de la tierra, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, el siervo del Altísimo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino al mundo en forma de hombre y como hombre se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz.
Lo más grave del pecado es que Cristo tuvo que morir por causa de nuestros pecados. Y eso sí es grave. ¿Por qué es grave? Porque tú y yo fuimos causantes de la muerte del justo. Si algo se nos debiera endilgar como grave, 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 es que por causa nuestra el justo tuvo que morir. Cuando el Señor Jesucristo fue sentenciado a muerte, fue cambiado por Barrabás, hombre verdaderamente injusto y merecedor de todo castigo, no solamente en esta vida, sino en la venidera. Mas aquel que no cometió pecado, el mismo Pilato lo dijo: no encuentro pecado en este hombre, no hay maldad alguna en él. ¿Por qué lo quieren matar? Ahí se los entrego y me lavo mis manos. Este hombre no tiene nada por qué ser castigado. Y sin embargo, él mismo ordenó que los alguaciles y que los soldados romanos lo latigaran. Y los soldados romanos le pusieron una cruz de espinas en su frente, en su cabeza. Y se le interesaron en el cráneo. Y le latigaron. Y le escupieron y se burlaron de él. El justo, que no merecía ningún castigo por nosotros, fue castigado. Cada ser humano debe llevar a sus espaldas el sufrimiento de Cristo. Porque fue un justo castigado injustamente. Lo más grave del pecado no es lo que tú sufres o lo que el hombre sufre o la humanidad entera de todos los tiempos haya sufrido. Lo más grave del pecado es el sufrimiento de Cristo. Pero ¿sabes algo? Ese sufrimiento fue voluntario. Nadie lo obligó a él a ir a la cruz. Nadie lo obligó a él a sufrir. Él voluntariamente se interpuso entre Dios y su santa ira contra nosotros y dijo: no a ellos, Padre, descarga tu ira sobre mí y yo seré propicio a ellos, o mejor, tú serás propicio a ellos por medio de mí. Yo cargaré su culpa. Yo llevaré su pecado. Yo pagaré el precio, no a ellos, a mí. Y la única forma de satisfacer a Dios por causa de nuestro grave pecado era crucificando a su propio Hijo. Y su Hijo sufriendo por nosotros la cruz. La única forma de ser reconciliados con Dios es que un hombre completamente santo pague el precio por nuestros pecados. Ese es el significado de la cruz. Pero no solamente el significado de la cruz, sino también el significado de la gran fiesta de los creyentes, porque lo que para Cristo fue oprobio, dolor y muerte, para nosotros es victoria, para nosotros es paz y es reconciliación con Dios. Lo que para Cristo fue tristeza, para nosotros ha de ser de gran gozo, porque Él murió por nosotros. Para que todo aquel que muera juntamente con Cristo, también con Cristo sea juntamente resucitado. Amén. El Señor dice que Él nos reconcilió por medio de Cristo. Amén. Y cuando hablamos de la reconciliación, quiere decir el Señor que nosotros venimos a una nueva naturaleza, naturaleza de vida, naturaleza divina. Eso es lo que celebramos en la Santa Cena. Y eso es lo que debemos comprender. Por eso la Santa Cena no es un simple ritual, no. Por eso se llama santa, porque está separada. Ha sido sacada de un uso natural. Yo tomo jugo en mi almuerzo, o en mi desayuno, o en mi cena, y como pan con chocolate. Ese es el uso natural. Para alimentar mi vientre, para alimentar mis carnes. Pero cuando es la Santa Cena, ese uso natural ha sido separado
consagrarlo a un uso especial. ¿Y qué es ese uso especial? Ese uso especial es un simbolismo, no es una acción, como algunos lo piensan. Aquí se mete el cuerpo de Cristo. No. Este no es el cuerpo de Cristo. Esto les voy a decir la fórmula. Se hace muy sencillo: agua, sal, aceite de olivas y harina. Y se pone a cocinar en un caldero, en un fogón. Listo. Eso es pan. Pero es un pan sacado de un uso ordinario para darle un gran significado. ¿Qué significado es? El cuerpo de Cristo partido y molido por nuestros pecados para obrar la reconciliación entre Dios y nosotros. Fue Dios quien bajó del cielo en la persona del Señor Jesucristo a convertirse en el pan de vida que nos da salvación y vida eterna. Y el jugo es sencillo. Mi hermano compró unas uvas, las licuamos, un poquito de azúcar para que sepa mejor y quedó un jugo. Es bueno para una sobremesa después del almuerzo, pero se ha sacado de su uso ordinario para convertirlo en un uso significativo. ¿Y qué es ese uso significativo? Ese uso significativo sí, es la sangre derramada en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice: hagan esto en memoria de mí, estamos recordando su cuerpo partido y molido en la cruz y su sangre derramada para el perdón de los pecados y para introducirnos en la familia de Dios. Y eso es justamente lo que vamos a hacer esta mañana. Y le pido el favor a mi hermano Gustavo que venga y me ayude aquí a sostener los elementos, el pan y el vino. Porque la palabra dice que hagamos esto en memoria de Él.